a orar. Padre de gracia y de misericordia, no podemos sino agradecerte por el descanso de anoche, por las circunstancias, Señor, en el que fuimos a la cama y por también la circunstancia en que nos despertamos. Sabemos que tú eres nuestra confianza, nuestra seguridad, eres nuestra paz, Señor. Te agradecemos porque también podemos renovar nuestras fuerzas con el descanso nocturno, Señor. Y te pedimos que nuestra mente desde este momento esté dirigida por tu palabra, que antes de enfrentarnos a los afanes, a los compromisos con los que debemos cumplir, sea, Señor, primero tu santa y bendita palabra dirigiendo nuestros pensamientos. Te pedimos, Señor, que ayudes a nuestros hermanos que pudieran estar hoy viviendo circunstancias difíciles, que necesitan renovar una vez más su esperanza, su ánimo, su fe. Aquellos, Señor, que pudieran tener quebrantos también de salud. Permíteles recordar, Señor, que tú eres soberano y que todas las cosas son dirigidas por ti, Señor. Gracias nuevamente te damos por ser beneficiados con este espacio que nos permite, Señor, como varones, para seguir creciendo en nuestra fe, en nuestra consagración, y ayúdanos, Señor, a ser diligentes en estas tareas, que podamos hoy vencer nuestro propio pecado y vivir para ti, Señor. Ayúdanos a meditar en este capítulo del Salmo que es asignado para hoy, y que tu gloria una vez más brille en medio de nosotros, en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? Estas son algunas de las preguntas que nos dejó en la mente el Salmo 74, el que estuvo dirigiendo nuestro hermano Oscar. Y al parecer, cuando la historia, cuando las circunstancias que vivimos no las entendemos, solemos hacer evaluaciones inadecuadas acerca de Dios. Cuando lo que está delante de nosotros parece estar favoreciendo al impío, que el malvado vive haciendo lo que quiere, aquel que no tiene a Dios en su corazón y que busca todo el tiempo traer afrenta al pueblo de Dios. Cuando los enemigos salen victoriosos, no logramos entender el curso de la historia. De hecho, podemos decir que leer la historia, mis queridos hermanos, no es un asunto fácil. Solemos evaluar desde lo que tenemos delante de nuestros ojos y no desde la grandeza del control soberano de Dios sobre toda circunstancia. Nuestra desdicha, o por lo menos la presente, puede llevarnos a rotular toda nuestra vida. Así que juzgamos todo nuestra historia por el momento mismo que estamos viviendo el día de hoy. Y lo que es peor, solemos incluso definir a Dios y su actuar desde la circunstancia temporal que estamos enfrentando. Pero el modo correcto de conocer y entender a Dios no es por el hilo de la historia desde nuestro presente, no es por lo que tenemos delante de nuestros ojos, sino por la inmensidad del poder de Dios que escapa de verdad sobremanera nuestros pensamientos. Y el proceder de Dios, que es más vasto que el momento histórico que nosotros estamos viviendo. Es entonces lo que debemos meditar para analizar el Salmo 75, ya que, como decíamos hace un rato, el Salmo 74 nos presenta el por qué, las preguntas, el hasta cuándo,
el cuestionamiento, pero el Salmo 75 nos da la respuesta. El Salmo 75 nos muestra a Dios como el dueño de la historia. Y este salmo es bueno que empiece en la forma en que lo hace. Así que nos vamos a adentrar en el salmo y vamos a ir explicándolo de una vez. Y lo primero que encontramos es una expresión de alabanza. Veamos el versículo 1. Salmo 75, versículo 1. Al músico principal sobre no destruyas. Salmo de Asaf, cántico, dice: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Consideremos brevemente esta adoración. Es una alabanza de gratitud y nos presenta que el objeto de esta alabanza no es otro sino Dios. Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser agradecido constantemente. Ahora, pero no olvidemos el contexto que dejamos atrás, el Salmo 74. La historia delante de nuestros ojos puede dar miles de giros y puede que en ninguno de esos giros nosotros seamos favorecidos. Desde nuestra perspectiva, pudiera parecer que la historia no está a favor del pueblo del Señor. Nuestro corazón en ese momento no puede ser dirigido a nada más sino a adorar a Dios. Desde la incomprensión, desde la falta de entendimiento del porqué de la historia y de lo que está sucediendo, debemos alabar al Señor. Por eso nos conviene ver cuál es la razón por la cual el salmista expresa esta alabanza de gratitud. Note que la razón por la cual el salmista alaba es por la cercanía del nombre de Dios, pues cercano está tu nombre. El nombre de Dios no se refiere a la forma en que nosotros debemos llamarle a Él. No es como se le ha denominado al asignarle un nombre como ha ocurrido con nosotros. El nombre es la concentración de las gloriosas perfecciones de Dios. Cada vez que en la Biblia aparece la expresión el nombre de Dios, no se refiere a la manera en que nosotros debemos asignarle, sino al conjunto de todos sus gloriosos atributos. Es la suma de todos los atributos, el nombre de Dios. Es como si el salmista dijera: gracias, Señor, porque nos has acercado tus atributos, nos has dejado ver todo lo que tú eres. No nos eres extraño, Señor, te has mostrado en todas tus perfecciones a nuestra vida. El salmista entonces, si lo ven bien, deja a un lado lo incomprensible de los eventos históricos y se enfoca en la grandeza de aquel que dirige la historia. Y esto tiene mucho para enseñarnos a nosotros, mis hermanos, porque necesitamos no entender los vaivenes de nuestros días. Muchos de los momentos que vivimos en esta corta vida en este mundo no van a ser entendidos por nosotros. No vamos a lograr comprender el porqué de muchos de los momentos que vamos a enfrentar. Pero lo que sí debemos es entender la mano de Dios dirigiendo cada uno de esos segundos de nuestra existencia. El que no entendamos lo que vivimos no nos debe llevar a no comprender la mano de Dios dirigiendo cada etapa de nuestra vida. Así podemos entonces decir: gracias te damos, oh Dios, no porque entiendo lo que vivo, sino porque tus perfecciones son cercanas a mí. Me has hecho conocer tus atributos. Así que el versículo 1 es una maravillosa alabanza acerca de las gloriosas perfecciones de Dios que no nos son extrañas. Lo que sigue del Salmo puede ser dividido en dos bloques. Por un lado, yo les invito a que veamos lo que se espera para el impío,
y por el otro veamos lo que se espera para el creyente. Consideremos entonces lo que se espera para el impío. Esto se encuentra desde el versículo 2 al versículo 8. En estos textos es evidente que estamos frente a un salmo profético, un salmo escatológico. Los elementos que encontramos en estos versículos mencionan claramente algo que sucederá en el futuro y está cargado de expresiones paralelas en textos apocalípticos. Vamos a encontrar algunos elementos que hacen parte de este género en particular y que está presente en algunos libros de profecías apocalípticas. Y el creyente, creo que eso nos ayuda a hacer también este salmo. El creyente no debe leer la historia del hoy por el hoy mismo. El creyente debe considerar su presente a la luz de su futuro, a la luz de la seguridad de los eventos que sucederán, porque Dios así lo ha prometido. El Señor hará. Y hay claramente menciones en este texto, menciones al juicio, hay menciones a las copas de la ira, hay menciones entonces a la ira de Dios siendo derramada sobre los hombres. Yo les invito entonces a que leamos esta primera porción, que recuerdo que hemos denominado lo que se espera para el impío, desde el versículo 2 al versículo 8. Al tiempo que señalaré, yo juzgaré rectamente. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con cerviz erguida, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra. Algunas cosas que son dignas de resaltar en esta porción que acabamos de leer es la soberanía de Dios en establecer un día para el juicio. De hecho, todo el Salmo hace un gran énfasis en la soberanía de Dios por encima de muchos de sus atributos. Y la soberanía de Dios para establecer un día del juicio debe ser la paz del alma angustiada del creyente que se ha afligido en esta tierra, por lo menos de este lado de la eternidad. Habrá un día en el que Dios hará justicia, y ese día es señalado solamente por Dios. Hasta ese día los impíos en apariencia ganarán, tendrán en apariencia comodidad en esta historia, pero al final ellos darán cuenta y ellos entenderán que Dios siempre fue el que tuvo el control, aún en los momentos en los que ellos lograron todo lo que pensaron y lo que querían con creces. La soberanía de Dios en establecer un día para que todos los impíos paguen por lo que han hecho. Esto debería llevarnos a nosotros como creyentes a sentir calma, tranquilidad, porque no se trata de lo que vemos hoy, sino de lo que Dios hará en el futuro. Lo segundo es la soberanía de Dios en preservar. Y quisiera que nos concentremos entonces en esta porción del versículo 3, que nos dice que la tierra es arruinada por sus moradores. El hombre puede incluso querer destruir la tierra, como lo hace hasta el día de hoy. El hombre puede contaminar, el hombre puede acabar con los recursos naturales, el hombre puede plagar al mundo de su pecado, de destrucción y de las consecuencias de lo que hace, pero dice el Salmo que Dios sostiene las columnas de la tierra. Así que no solamente Él es soberano al establecer un día para que el impío pague,
sino que también es soberano para controlarlo todo y sostiene la misma tierra de tal forma que esta no será destruida por la impiedad del hombre. Lo tercero que encontramos en esta porción es la soberanía de Dios al dar poder temporal a los impíos. El versículo 6 y el versículo 7 dice: porque ni del oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Y en estos versículos encontramos que delante de Dios no puede haber una persona entonces que levante el cuello erguido, que pudiera enorgullecerse. Y este es el llamado que hace este salmo, a que ninguno actúe con soberbia, pues ninguno está en pie por voluntad propia. Si alguno está por encima de otro es porque Dios lo ha puesto allí. Al que Él quiere humillar, humilla. Al que Él quiere enaltecer, enaltece. Y esto es una forma también correcta de leer la historia. Cuando el salmista considera que los enemigos del pueblo han salido victoriosos, debe el salmista recordar que Dios es el que da la victoria y Dios también da la derrota. Si los impíos hoy ganan es porque Dios así lo ha decidido. Si los creyentes son humillados es porque es su voluntad. Es mejor ser quebrantados el día de hoy como hijos de Dios y luego ser exaltados en su gloria eterna, que vivir en este mundo con poder, con gloria, y luego recibir la ira eterna de Dios, alejados de Él. Este texto nos ayuda a recordar que Dios es soberano en darle poder a quien Él quiere. Y por momentos el impío recibe de Dios la libertad de lograr todo lo que quiere. Pero esta libertad, este poder es temporal, porque recuerde el primer punto, Dios es soberano en establecer un día para el juicio. Y por eso podemos nosotros terminar en esta porción diciendo que Dios es soberano en castigar. El texto dice que Dios hará beber su copa, la ira del cáliz, a todos los impíos, dice el texto. Así que pudieron tener poder en esta tierra, pero todos estarán de rodillas ante el Señor Jesucristo en su segunda venida. Así que hemos visto lo que se espera para el impío. Ahora veamos lo que se espera para el creyente. Y esto lo encontramos en esos dos últimos versículos, el 9 y el 10. Dice: pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebrantaré todo el poderío de los pecadores, pero el poder del justo será exaltado. Dos cosas esperan para el creyente. Y todo esto, las dos, lo que le espera al creyente está enmarcado en la eternidad. Note que el salmista dice: pero yo siempre. Mientras el poder del impío es temporal, mientras su victoria tiene una fecha de caducidad, al creyente le espera una eternidad. Nuestra porción es eterna. Lo que vivimos hoy no es lo que está reservado para nosotros. Lo de hoy, lo de este mundo es pasajero, pero lo que se nos dará no tendrá fin, una eternidad. Ahora, las dos cosas son adoración y exaltación. Eso es lo que le espera eternamente al creyente. Dios es el Rey soberano de la historia, exalta y humilla. Y Él ha prometido que en el futuro todos aquellos que se acercan a Él recibirán exaltación. Ellos anunciarán y alabarán a Dios eternamente. Su poder va a retribuir con ira al impío, pero permitirá gozo eterno a todos los que son sus hijos. Por eso debemos terminar este salmo como lo empezamos,
Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Oremos. Padre bueno, te agradecemos porque nos instruyes a través de tu palabra y nos enseñas la manera correcta en la que debemos ver la historia. No por la grandeza del impío el día de hoy, no por la aparente victoria que tiene el impío sobre incluso la vida del creyente, no por las circunstancias adversas que pudiéramos estar atravesando, sino por el control soberano que tú tienes de todas y cada una de las cosas que llegan a nuestra vida. Señor, tú eres soberano, tú sostienes las columnas de la tierra, todo es conforme a tu voluntad. Padre, ayúdanos a recordar estas cosas cuando no entendamos lo que sucede. Ayúdanos también a recordar, Padre, que tú has establecido un día en el que todos comparecerán delante de ti, que los impíos darán cuenta de todos sus pecados y que ese día nosotros también, aun cuando estaremos delante de ti, nos gozaremos, alabaremos tu santo nombre y gozaremos de la exaltación que solo por los méritos de Cristo recibiremos. Gracias, Señor, te damos, porque nuestro futuro no es incierto, porque lo que nos espera no nos está oculto, Señor, sino que tú nos has mostrado que nos espera lo mejor. Gracias por esta palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a meditar en ella a lo largo de este día, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, ese es el Salmo 75. Si hay alguna apreciación, alguna participación, quieran añadir algo a lo que estuvimos hablando, adelante. Bueno, si no hay participación, Sí, pastor. adelante. Gracias. Bueno, primero que nada, pues gracias por la meditación que pues se nos ha permitido esta mañana. Sin duda que el, perdón, el salmista ofrece muchos modelos de oración y que pueden ser aplicados a nuestra vida devocional. Sin embargo, la manera en cómo se considera la historia, cómo se consideran los eventos futuros, de alguna manera es un reflejo de cómo llevamos nuestra vida devocional. Algunas veces vemos simplemente los acontecimientos como obra del azar, como cosas que se dan y ya, y muy en el fondo nos cuesta creer que la providencia está siendo guiada por Dios para un fin específico. Muy en el fondo realmente no lo creemos porque en el fondo no creemos tanto en el Señor. Y el salmista, que es Asaf, el que ha venido hablando en estos tres últimos salmos, nos recuerda, nos recuerda a ello. Yo, no, yo siempre que lo dije la última vez que me tocó, cuando uno se acerca a este tipo de salmos que son escatológicos, uno se pregunta, bueno, ellos saben lo mismo que yo sé de escatología, pero digamos que sabe lo más importante, cómo terminarán las cosas. Y nosotros sabemos lo Claro. más importante, cómo han de terminar todas las cosas, y es en la bendición del justo y pues en la ruina del impío. Y creo que todas esas cosas nos deben alentar a continuar y a esforzarnos en el peregrinar de la fe. Gracias. Gracias, Arnold. Muchas gracias por tu participación. Bien, mis hermanos, el resto de día que el Señor les acompañe.